Hola de nuevo, volvemos al estudio 3 de Prado del Rey para cumplir el grato compromiso que semanalmente tenemos con nuestros buenos amigos de Estructuralia, con Alicia Ozamis Fortis al frente. Bienvenida, Alicia. Recordemos que Alicia Ozamis Fortis es la directora, documentalista de la serie, y también hoy nos acompaña Ángel Velázquez, que es profesor, formador de la Fundación Laboral de la Construcción. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por acercaros a nuestra casa, que es vuestra también. Ángel, cuéntanos exactamente en qué consiste el trabajo de un ferrallista. ¿Qué es exactamente eso de la ferralla? Pues la ferralla son unas barras de acero empleadas básicamente en construcción que presentan en su exterior unas corrugas, unos resaltos, unas corrugas que lo que hacen es facilitar la adherencia del hormigón. Estas barras de ferralla se entrelazan entre sí, se unen entre sí por medio habitualmente de soldadura o atadas, y quedan embebidas dentro del hormigón formando una Eso es una, ¿no? Pero hay más. Esto es una ferralla. Digamos que este material de acero tiene unas cualidades apropiadas para ello, tiene un bajo porcentaje de carbono, que facilita las labores tanto de cortado como de doblado en la obra, y no provoca fallos estructurales no debilita el material. Claro, tienen distintos grosores también, porque la primera que has enseñado es bastante más gruesa que la otra, ¿no? Hay muchos grosores y, digamos, para que la gente lo entienda de un modo sencillo, que es el esqueleto, es lo que la ferralla es al hormigón, lo que el esqueleto a los vertebrados. Sin ella no nos podríamos sostener, ¿no? Exactamente. Muy bien, Alicia, cuéntanos qué momento histórico es en el que surge con más fuerza y por qué razones. La ferralla, en concreto. Pues la ferralla como material ya estructural, porque el hierro, que como bien ha dicho es un contenido en carbono pues, especial, la ferralla aparece ya a partir de la Revolución Industrial, que es cuando tenemos la posibilidad de tener la máquina de vapor y unos procesos tecnológicos que lo permiten, ¿no? Y bueno, yo creo que es el momento, podríamos decir, sí, a partir de la Revolución Industrial, con independencia de que se ha empleado el hierro de una manera puntual y muy reducida, como veremos luego en el vídeo. Y no sé, antes me decías, fuera de cámara, que no había empezado en el mundo de la construcción, sino en el mundo de la construcción de barcos. Efectivamente, es una cosa que yo creo que es muy desconocida, pero que es interesante. De forma bastante paralela, pero también en el siglo XIX, pero sí, o sea, hay unas evidencias grandes de que la primera aplicación del oficio de ferrallista fue para hacer los cascos de los buques de los barcos, porque en ese momento que acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, era mucho más caro el acero. Y entonces, claro, ahí tenían una habilidad y una destreza impresionante de poder hacer esas dobles curvaturas, mucho más difícil que la edificación, yo creo, ¿no? Sí. Oye, Ángel, antes nos has enseñado estos tres ejemplos que traes de ferralla. ¿Son estos los tipos que hay o hay muchos más? Hay muchos tipos más que de ferrallas, de armaduras. Yo clasificaría las armaduras en básicamente dos tipos. Unos que están directamente conformados en obra, se suelen atar en la obra, y podemos encontrar otros tipos que se manufacturan en taller. Cada vez tienden a utilizarse más estos segundos porque al ser un proceso industrializado, pues lo primero disminuye los costes, mejora los procesos de calidad y además disminuimos los riesgos laborales, cosa que todos día a día estamos trabajando, sobre todo desde la Fundación, con temas de formación para poder aminorar al máximo los riesgos laborales. Muy bien, Ángel, Alicia, vamos a ver ahora el documento, vamos a verlo con todos ustedes y luego seguimos comentando a propósito de lo que hemos visto. El puente de Coalbrookdale sobre el río Severn, en Inglaterra, finales del 18, de 30,5 metros de luz, fue el primero de la historia que se construyó con hierro fundido. Uno de los edificios más importantes e innovadores fue el Crystal Palace, obra maestra de Joseph Paxton para la Exposición Universal de Londres de 1851. Marcó un hito que aún no se ha superado,
no solo por el uso de los nuevos materiales, vidrio y hierro en todas sus variantes, sino por el proceso constructivo de prefabricación a gran escala, rapidez de montaje, bajo coste, desmontaje y reutilización. Ya avanzado el siglo XIX, gracias a las propiedades del acero estructural, al conocimiento de ingenieros y a la habilidad de constructores y montadores, se produjo un empleo masivo del hierro en la ingeniería y la edificación. La revolución final se completó cuando se combinó el metal con el hormigón, haciendo al conjunto resistente también a la tracción. Excelentes obras han puesto de manifiesto el virtuosismo del trabajo conjunto de ferrallistas y encofradores. Así puede verse, por ejemplo, en el modelado de las superficies del segundo Goetheanum de Rudolf Steiner en Dornach, Suiza, en el blando tratamiento de los paramentos y la amplia cubierta de la capilla de Notre-Dame de Ronchamp de Le Corbusier, en el movimiento curvilíneo del Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright en Nueva York. También puede verse en las formas curvas de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid y en las espectaculares láminas onduladas de la cubierta del restaurante submarino L'Oceanographic en Valencia, ambas de Félix Candela. En la actualidad, el ferrallista se encarga de construir en taller o en obra las armaduras necesarias para realizar elementos constructivos de hormigón armado, conforme a las especificaciones que recogen los planos. El responsable del equipo de ferrallistas se encarga además de organizar y preparar el tajo, así como los medios materiales y humanos para realizar dichas armaduras en condiciones óptimas. La práctica totalidad de las armaduras utilizadas hoy en día están compuestas por productos siderúrgicos, en concreto aceros de bajo contenido en carbono, de diferentes calidades y tipologías. Actualmente, el armado de una pieza puede realizarse con elementos muy simples, como las barras, que es necesario cortar, doblar, elaborar, atar y montar, o con elementos complejos, mallas electrosoldadas y armadura de celosía, que requieren menos esfuerzo de elaboración y montaje, y cuya fabricación se realiza de forma industrial. La industrialización permite controlar más fácilmente los procesos que se desarrollaban en la obra. Ello redunda en el acortamiento de plazos, la disminución de los costes, la mejora de la calidad y ejecución del producto y el incremento de la seguridad de los trabajadores. Acabamos de ver el capítulo de hoy de la serie que nos ofrecen nuestros amigos de Structuralia desde hace ya varias semanas. Ese es el capítulo 8. Hemos visto cosas relacionadas no solamente con la ferralla, sino también con los metales en la construcción. Y les recordamos que siguen con nosotros Alicia y Ángel. Vamos a hablar concretamente, Ángel, si te parece bien, de los cambios que ha supuesto la introducción de la ferralla en la construcción, porque la forma a veces no depende de lo que está hecha la forma. Es decir, la forma, muchas veces los materiales implican la forma, ¿no? Exactamente. Antiguamente el hombre siempre ha tenido que buscar formas autoportantes, formas de bóveda, formas de arco, aunque ahora también se siguen utilizando para dar más resistencia a las propias estructuras de hormigón. Antes era obligatorio buscar esas formas para que fuera autoestable. Ahora mismo podemos, por medio de las ferrallas en el interior del hormigón, podemos lograr losas planas, o sea que se simplifican las estructuras y podemos tener más distancia entre los apoyos. Sobre todo fue una revolución en la obra civil. Cuando hay dificultades orográficas podemos salvarlas fácilmente apoyándonos a mayor distancia que las que teníamos antes. ¿Qué quieres añadir? Pues querría añadir que efectivamente eso es así, pero con el pequeño detalle de que también se han hecho estructuras planas. Es decir, la clave está en que
hacemos que los antiguos materiales funcionen bien a tracción. Entonces, con lo que es la introducción de la ferralla, pues podemos hacer grandes luces, podemos hacer todo eso con independencia de la forma que pueda tener. También hay bóvedas planas, ¿no?, en piedra, pero lo fundamental ha sido eso, que conseguimos un material que funciona bien a tracción y entonces ya podemos permitirnos unas luces completamente impensables y muchas cosas más, claro. Antes, Alicia, hemos visto que este oficio empieza fabricando barcos, no haciendo edificios, ¿no?, en cierto modo, ¿no? Los cascos, sí. ¿Y cuándo empieza exactamente dentro de la edificación a usarse la ferralla de la manera que se usa en la actualidad? Bueno, pues hubo varias tentativas, porque claro, conseguir que el hormigón armado, primero, el hormigón tenía que tener también un desarrollo en el propio cemento Portland, y luego ya el propio hierro con un contenido en carbono, como hemos dicho antes, ¿no?, suficientemente bajo. Pero bueno, aunque esas experiencias, Genevique, por ejemplo, es un francés que aportó muchísimo en cuanto a lo que es darle esa garantía de que se podía utilizar este material, pero por ejemplo en la arquitectura tenemos un ejemplo claro en la Casa Dominó de Le Corbusier, donde muy claramente se ve cómo la estructura, el esqueleto que él decía antes, se separa de lo que es el cerramiento como una forma independiente. Y eso es gracias al hormigón armado. Es una cosa completamente novedosa que hace Le Corbusier, y luego ya, por supuesto, su aplicación, como hemos visto en el vídeo, de una forma exhaustiva y relevante, con esa expresividad que da la posibilidad de tener unas formas tan variadas, ¿no? Yo creo que esto se entiende muy bien si pensamos, por ejemplo, en el Guggenheim de Bilbao. Realmente sería una cosa impensable si no existieran ordenadores, ¿no? Realmente, ¿cómo podríamos haber hecho eso si no se pueden hacer simulaciones por ordenador antes? O sea que la forma y la tecnología están estrechamente relacionadas. Oye, Ángel, concretamente, en el caso concreto de ferrallista, ¿qué deberíamos saber todos del oficio? Es decir, para poder apreciarlo bien, ¿qué tipo de cualidades debe tener un buen ferrallista? Pues debemos saber que es una profesión muy dura, pero a la par que muy dura, también muy creativa y muy gratificante. Muy dura, pues lo primero por las condiciones meteorológicas adversas a las que se suele enfrentar un ferrallista. Muy creativa también porque el ferrallista trabaja el acero y el hormigón con sus propias manos y les puede dar forma gracias a los encofrados. Y eso hace que sea una profesión, un oficio muy gratificante. De todos modos, todos sabemos que la construcción no solamente no pasa por su mejor momento. Exactamente. Entonces, lo hemos venido viendo aquí con este maravilloso vídeo que habéis ido poniendo, no solo este, sino toda la etapa de los vídeos, que la construcción siempre se ha mantenido activa a lo largo de la historia. Entonces es obvio que va a seguir ejerciéndose este oficio. Y yo daría ánimos a la gente que esté pasando por un mal momento, concretamente a los ferrallistas, que aprovechen a formarse, a oxigenarse. De hecho, desde la Fundación Laboral de la Construcción impartimos un amplio abanico de cursos relacionados con esta actividad. Yo creo que falta algo que decir, ¿no? Y es el valor, ¿no? El valor personal que hay que tener para ser un ferrallista. Pero yo recuerdo una fotografía muy famosa en la que se ven una serie de obreros en un rascacielos de Estados Unidos, ¿no? En todo lo alto. Esos son ferrallistas, ¿no? Sí, son no los era concretamente ferrallista, eran estructuras metálicas, pero sí, digamos, la labor original del ferrallista pues también era parecida, antes con muchos más riesgos. Muy bien, Alicia, ¿tienes años algo? Pues sí, me gustaría, pues la verdad, decir que los ferrallistas son fundamentales en el hormigón armado. Entonces, como él decía antes que son el alma también, pues es más alma todavía. Es decir, que el buen hacer del ferrallista y su destreza y su habilidad en esa continuidad de las armaduras, etcétera, pues garantiza muchas veces no solamente la resistencia, sino también incluso la vida útil del edificio. Yo creo que es absolutamente fundamental su labor. Claro que sí, son en parte responsables del esqueleto. Sí, y sobre todo también de la fiabilidad respecto a los cálculos, ¿no? Que puedan tener esa distribución y colocación completamente fiel. A mí me parece que es gracias a ellos. Muy bien, Alicia. Sin embargo, no se ve. Pues nos vemos la semana próxima. Ángel, muchísimas gracias por habernos visitado. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. Hasta siempre. Y ustedes hasta mañana. Les volvemos a ver el próximo miércoles desde Ceuta. Estaremos en la Casa de los Dragones.